Maradona les apuntaba con la mirada. Víctor Hugo Morales, desde una trinchera de micrófonos, calibraba su voz. Quiero hacer nada más un chequeo desde el punto de vista técnico con ustedes, compañeros. Cualquier incursión británica era respondida sin contemplaciones. Para Samson, el pequeñín Samson tocando otra vez para Reyes, sale el Tata Brown. ¡Qué bien! Maradona intentó invadir territorio inglés y fue dado de baja. La derecha la va a poner para Burruchaga. Siempre Maradona. Dos entre dos, entre tres. ¡Va! Empezando el segundo tiempo, la Fuerza Aérea Argentina golpeó objetivo enemigo. Ellos dicen que Dios metió la mano. ¡Que sepa el mundo! 4 años atrás, Leopoldo Fortunato Galtieri había subido al poder en la junta militar que gobernaba a los argentinos. El nuevo líder mandó a invadir las Islas Malvinas, geográficamente más cerca de Argentina, pero administradas por el Imperio Británico. Galtieri desafió a los ingleses. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Los sudamericanos se apoderaron del territorio, pero con el pasar de los meses, el resultado fue desastroso. El poderío inglés se impuso. Recuperaron las islas. 649 soldados argentinos murieron en la guerra. El 70% de ellos menores de 25 años. Sin duda, un golpe demoledor para ese país. Por eso, en 1986, el ambiente olía a revancha. 4 minutos después de su gol con la mano, Diego Armando Maradona no quería dejar dudas del triunfo albiceleste y se inventó la jugada de todos los mundiales. Morales en su cabina, tal vez la narración de todos los tiempos. Por lo menos ganaron esa batalla. No sanó el daño, pero refrescó por 90 minutos una herida que parece eterna. Ahora pasaron 4 décadas. Otro habilidoso zurdo con el 10 en la espalda, ¿también se vestirá de héroe? La crónica de Eduardo Ahumada, reafirmando una vez más que es el mejor cronista que hay. Voy a saludar a propósito de esta gran crónica de don Eduardo a Juan Carlos Sosa, es secretario de la Federación de Veteranos de la Guerra del 2 de Abril, es presidente de la Confederación Latinoamericana de Veteranos de Guerra. En 1982, Juan Carlos era soldado conscripto del ejército argentino, cumpliendo su servicio militar allí en Malvinas. Su función era logística, de transporte de tropas y armamento desde el aeropuerto del puerto argentino. Señor Sosa, un gusto tenerlo como siempre aquí en Noticias Caracol, un gusto que nos haya sacado estos minutos para Noticias Caracol en Colombia. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, la verdad que es un gusto poder participar con ustedes de esta charla. Si yo le pregunto por ese 1982, si yo le pregunto por las Malvinas, ¿qué son? ¿Usted cómo me las explica? Yo le diría lo siguiente, a ver, 1982 para nosotros, para el pueblo argentino, fue un momento histórico realmente. Quería disentir con lo que dice quien relataba recién el video, que nosotros fuimos a tomar Malvinas. No fue así. Nosotros lo que hicimos fue recuperar un territorio nuestro que fue usurpado hace más de 200, casi 160 años. Pero bueno, eso como un hecho histórico que corresponde aclarar. Nosotros en el 82 vivíamos una situación que creo que gran parte de países latinoamericanos vivían, que era una situación de un gobierno de facto que no estaba elegido por el pueblo, y hizo algo que no todo el pueblo de argentino, perdón. Sí, lo voy a interrumpir porque se nos está
un poquito el sonido corriendo. Ya producción le va a hablar por interno para que podamos cuadrar bien el sonido y poder escuchar muy bien su relato. A ver, les hablo un poquito sobre ese 1982. El 14 de junio exactamente, el 2 de mayo se da el hundimiento del ARA del general Belgrano. Fue una guerra allí en las Malvinas por la retoma de posesión precisamente por parte del Reino Unido sobre estas islas. Hay más de 649 héroes que murieron en combate allí, pero también se dio el drama de la posguerra. Se registraron, algunos documentan entre 300 y 500 suicidios después de excombatientes que estuvieron allí debido a los traumas, a los diferentes traumas psicológicos. Las mujeres cumplieron un rol fundamental como enfermeras también y como apoyo logístico, recibiendo a los soldados heridos que regresaban. Y a partir de ahí, pues se origina toda esta historia que nos estaba relatando el señor Sosa. ¿Me escucha ahí, Juan Carlos? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto, señor Sosa. Usted me estaba dando su explicación de qué fue lo que pasó en las Malvinas. Adelante. Sí, efectivamente. En esa época les decía, ¿no? Les comentaba que gran parte de países latinoamericanos se encontraron en una situación bajo un régimen militar, entre los cuales Argentina obviamente padecía lo mismo, de hacía unos años, y bueno, el régimen militar de turno optó por recuperar Malvinas. Insisto, nosotros no fuimos a invadir absolutamente nada, sino simplemente fuimos a retomar nuestro territorio. Y bueno, como ustedes bien lo dijeron ahí en el relato, con 649 compañeros nuestros que dejaron su vida ahí en Malvinas, y con muchos otros que no solamente han dejado la vida en Malvinas, sino también que posterior a eso han tenido muchos inconvenientes, ¿no? Sí. ¿Cómo usted vivía la guerra desde su perspectiva? ¿Cómo era ese día a día allí en Malvinas en 1982? La realidad es que nosotros éramos todos jóvenes de 18 años, 19 años, recién habíamos terminado nuestro periodo secundario en la escuela, es decir, éramos adolescentes, que era una cuestión absolutamente nueva. Ya el hecho de hacer el servicio militar obligatorio acá en nuestro país significaba un gran cambio para los jóvenes de nuestra época. Hoy en día ya no se hace el servicio militar obligatorio, pero en ese momento sí. Y la verdad era un gran cambio, y imagínese usted que más aún ese cambio con una guerra de por medio, ¿no? El día a día mío ahí yo estuve los 64 días que estuve en Malvinas, estuve en Puerto Argentino, manejaba un camión que hacía transporte logístico, es decir, trasladábamos tropa, trasladábamos armamento, trasladábamos los paquetes que llegaban en los aviones desde el aeropuerto hasta la ciudad. Ese era mi trabajo día a día, salvo las últimas 2 noches de combate que se hicieron ahí en Puerto Argentino, que ahí tuve que combatir a parejo, igual que cualquiera otro de mis compañeros. Mi situación en Malvinas... Claro. Perdón, disculpe. Tranquilo, adelante. No, mi situación en Malvinas, decía, es totalmente diferente a compañeros que estuvieron en primera línea, donde sufrieron mucho más las inclemencias del tiempo, y las inclemencias también no solamente del tiempo, sino también la mala logística de nuestros superiores, ¿no? Claro. Señor Sosa, esos 2 días que le tocó combatir, tal vez como los días más críticos, ¿qué fue lo más impactante que usted vio en Malvinas? Lo más impactante que me correspondió hacer fue, lamentablemente, en ocasiones, ir a buscar los heridos y los cuerpos de compañeros que cayeron en combate. Creo que eso fue lo más terrible que viví en Malvinas. Claro, todos jóvenes, como usted bien lo marca. ¿La posguerra cómo fue, señor Sosa? Y a lo que estamos viviendo hoy, este reclamo argentino y me gustaría preguntarle también por eso, ¿cómo usted vive ese reclamo de toda la población argentina que a veces se representa inclusive en el fútbol, cómo viven y cómo se refieren a este hecho de las Malvinas, que representa
pues también todo un ícono nacional. Imagínese usted que yo soy dirigente de veteranos de guerra hace 44 años, que estoy militando para veteranos de guerra. Imagínense que para nosotros es una herida permanente, ¿no? Es algo que llevamos en forma permanente en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Día a día militamos, y nuestro trabajo hoy, yo como secretario de la Federación Nacional de Veteranos de Guerra y como presidente de la Confederación Latinoamericana de Veteranos de Guerra, y también como participante de la Alianza Mundial de Veteranos de Guerra, de la cual en esa alianza tenemos también un compatriota de ustedes, que es Guillermo León, el cual participa también en las reuniones nuestras. Bueno, el tema de Malvinas lo vivimos día a día y lo sufrimos, porque lamentablemente decimos que en nuestro país la soberanía no se recuerda como corresponde. Entonces, nosotros como veteranos de guerra consideramos que somos responsables, en parte, de que Malvinas permanezca dentro de la agenda política de cada uno de los gobiernos que han ido pasando en estos años, y que se mantenga así. Actualmente lo que vemos es una gran participación de la ciudadanía y mucho más de los jóvenes. Y esto nos da cierto aliciente y cierto aliento para que más adelante se continúe con este reclamo y que realmente Malvinas vuelva a pertenecer a nuestro territorio como siempre tuvo que haberlo sido. Intentemos reparar otra vez el sonido, le va a pedir el favor a producción, porque otra vez se nos volvió a distorsionar un poco mientras les vamos hablando. Este tema de las Malvinas, para que ustedes se den cuenta, ha sido un tema inclusive tan arraigado a la cultura argentina que estos veteranos van a los colegios a enseñarles a los niños qué fue las Malvinas, esto de malvinizar las escuelas, y que está muy arraigado al argentino esa historia de las Malvinas. Ya lo volvimos a recuperar ahí, señor Sosa. Hay una encuesta en esta sociedad tan polarizada que vivimos. Si algo une al argentino son las Malvinas. Hay una encuesta que dice el 99.9% de los argentinos considera y los une el reclamo hacia las Malvinas como parte irrenunciable de su identidad, ¿no? Parece que ustedes es de las pocas cosas que unen a los argentinos, además de la selección, por supuesto. Bien, como bien dice, el tema de Malvinas acá es el único tema que no reviste ningún tipo de fisura. Acá no hay partidarismo político alrededor de Malvinas, es una cuestión de todos los argentinos, como bien decía usted, el 99.9 calculo que debe ser, muy pocos son los que disienten de tal postura, y efectivamente nosotros hace 25 años que venimos dando charlas sobre Malvinas en nuestros colegios, sean de nivel inicial, es decir, los de jardín de infantes, no sé cómo se llaman en su país, después primaria, secundaria, en universidades, en instituciones terciarias. Es decir, arengamos sobre Malvinas todo el tiempo, porque consideramos que Malvinas es el puntapié inicial de poder ser consciente de la defensa de nuestra soberanía nacional, que no tiene que ver solamente con Malvinas, sino con un montón de otras cuestiones, que creo que eso sucede en cada uno de los países. Nosotros recientemente hemos tenido una reunión de veteranos a nivel mundial acá en Buenos Aires, del cual participaron 16 naciones, y bueno, la conclusión es más o menos la misma para cada uno de nosotros. La mayoría de ellas son naciones latinoamericanas, y todos concluimos que el tema de la soberanía nacional de cada uno de estos países es algo fundamental para continuar defendiendo y machacando nuestros gobiernos que se haga soberanía nacional. Sí. Ahora vamos al fútbol. Me gustaría conocer su percepción, señor Sosa. Cada canción argentina, bueno, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Bueno, tantas frases que se han creado y que están presentes en cada partido de fútbol de Argentina. ¿Ustedes cómo viven esa histeria colectiva? Mira, yo no lo llamaría histeria colectiva. Creo que tiene que ver con el sentimiento que realmente lleva a cada uno de nosotros en su corazón, en su alma. Creo que no tiene que ver con una cuestión de histeria, creo que es una cuestión de realmente, uno cuando va a los partidos de fútbol, a las canchas de acá en Argentina, lleva la bandera de Malvinas, lleva la bandera nacional, por supuesto, con las Malvinas también dibujadas en ella, y cantan temas alusivos de Malvinas, porque realmente la población lo siente así.
Nosotros cuando regresamos de Malvinas estuvimos 10 años olvidados, donde no tuvimos ningún tipo de asistencia y donde el pueblo fue el único que nos resguardó y nos acobijó. Ahora, a 44 años de Malvinas, vemos con gran satisfacción que toda esta arenga que hemos hecho en los colegios y en instituciones de malvinizar, que bien decías vos hace un ratito, malvinizar, hoy lo vemos reflejado en nuestra población y cómo se trata el tema de Malvinas, no solamente entre nuestros ciudadanos, sino también cómo se los está viendo con nuestros representantes, ¿no? Ustedes han dicho en un comunicado, no es una revancha armada este partido, ¿no? Han sido claros. Efectivamente, ese comunicado lo escribí yo el día domingo por la noche, después de las palabras de nuestro director técnico de la selección, en la cual dijo, no confundamos, esto es un partido de fútbol. Y efectivamente, esto es un partido de fútbol, es un acontecimiento deportivo del cual tenemos que gozar y vivirlo como tal. Y no es una guerra. Es decir, el hecho que perdamos el partido de fútbol no significa que Malvinas se va a olvidar. El hecho de que ganemos tampoco significa que Malvinas vuelva a ser Argentina. Eso pasa por otra vía, pasa por una cuestión diplomática, por una vía política. No tiene que ver con un partido de fútbol. Aparte tampoco, ninguno de estos 22 muchachos que van a participar del partido hoy, en el día de la fecha, ninguno de ellos había nacido siquiera cuando sucedió lo de Malvinas. Pero aquí hay que decir una cosa, señor Sosa. Hay una declaración de Diego Armando Maradona. En el 86, dice él, yo jugué por las Malvinas. Efectivamente, pero la frase antes, que le dijeron antes de saltar a la cancha. Es una frase, lamento no recordarla, porque es una frase que está arraigada al corazón argentino, pero en el camerino hay una frase que le pronuncian a todo el equipo argentino sobre las Malvinas y ellos saltan con esa motivación a la cancha, ¿no? Efectivamente, pero tengamos en cuenta una cuestión. Disculpame, tu nombre Juan ¿me Camilo. recordás, por favor? Juan Camilo. Juan, son medio tocayo mío, medio tocayo. Tengamos en cuenta lo siguiente. En el 86, Diego, cuando dijo lo que dijo, la herida estaba sumamente abierta, muy abierta estaba, en toda nuestra población. Y cuando Diego dijo eso, y dijo, nosotros vamos a vengar a los veteranos de guerra antes de ir a la cancha. Efectivamente, él dio una arenga en referencia a nosotros. Y creo que el motivo es por ese motivo, porque hacía muy poquito que habíamos perdido este combate, y entonces saltó a la cancha con eso, pero pasaron 40 años. Pasaron 40 años, y por eso el comunicado que escribimos. Claro. Lo escribimos para poder calmar las aguas, para que todos sepan que esto es un acontecimiento deportivo de importancia, por supuesto, pero la importancia ¿cuál es? El hecho de que estamos en una semifinal, que queremos llegar a la final y que queremos ser campeones nuevamente del mundo. Pero no pasa de eso. Después de esto no va a haber otra cosa. Es decir, más que el hecho deportivo que en sí reviste. Que es bien importante. Señor Sosa, ha sido usted muy amable. Le mando un abrazo. Gracias por estos minutos. Le agradezco muchísimo a ustedes, han sido muy amables y la verdad que me sentí cómodo. Saludos a su audiencia y a disposición cuando lo requieran.